Gracias por abrirme una vez más esta ventana en sus pantallas. El mundo está al borde de un conflicto terrible. Nuevamente el Medio Oriente es el epicentro de este nuevo estallido que podría generalizarse en la región, involucrando los mercados petroleros y amenazando la economía de todo el planeta. Quieranlo o no, Venezuela quedaría envuelta a través del hilo conductor del petróleo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, acaba de declarar: este es un momento de profunda tensión en la región. Este conflicto fácilmente podría ser metástasis, causando más inseguridad y más sufrimiento. Los venezolanos necesitamos saber qué está pasando y en qué lío pudiésemos estar siendo involucrados sin nuestro consentimiento o nuestro conocimiento. Veamos. El 7 de octubre, en horas de la mañana, unos 3.000 terroristas del grupo Hamas, respaldados por Irán, entraron en Israel, en su frontera con la Franja de Gaza, masacrando a unos 1.200 judíos y se llevaron cerca de 240 rehenes. ¿Qué es el grupo Hamas? Tenemos que preguntarnos. Es un grupo sunita cuyo nombre en árabe quiere decir fervor y que ha sido designado como terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Egipto y Japón. Su brazo militar se conoce como Brigadas Qassam. ¿A qué obedeció esta operación? Bueno, vamos a ver. En el mundo islámico hay una división desde hace unos 1300 años. Está dividido en dos facciones que se odian entre sí, los chiitas y los sunitas. Hoy en día, el 95% de la población de Irán es chiita, en tanto que la mayoría de las monarquías teocráticas del Golfo Pérsico, la población es mayoritariamente sunita. Eso sí, chiitas y sunitas consideran a Israel como un enemigo común. La conflictividad y la violencia de origen histórico-religioso es permanente en toda la región. Se remonta al alba de la historia. Es tan grave la amenaza para el mundo que desde hace muchos años Occidente ha venido realizando grandes esfuerzos por lograr la paz. Al respecto, podemos citar los acuerdos de Camp David propiciados por el presidente Carter desde 1978, después que ocurriera la guerra del Yom Kippur, cuyas consecuencias fueron devastadoras para la economía mundial. En aquella oportunidad se logró que Egipto e Israel, representados por su presidente Anwar el-Sadat y Menahem Begin, firmaran la paz y se reconocieran mutuamente. No obstante, son tales los odios en la región que poco después el presidente de Egipto, Anwar el-Sadat, fue asesinado por un fanático de su propio país en venganza por haber reconocido a Israel. Nuevos estallidos de violencia surgieron en la región y también nuevos esfuerzos por alcanzar la paz. Ese fue el caso de los acuerdos de Oslo, suscritos en 1993 y propiciados por el presidente Clinton, a través de los cuales Israel, representada por su presidente Isaac Rabin, y la Autoridad Nacional de Palestina, representada por Yasser Arafat, firmaron un acuerdo para buscar una solución. En esta ocasión fue un fanático judío quien asesinó a su propio presidente, Isaac Rabin. Es muy difícil manejar esos odios y fanatismos. La Franja de Gaza, testigo de la tragedia actual, forma parte del territorio que debía controlar la Autoridad Nacional Palestina. Sin embargo, allí se impuso el grupo Hamas, que fue el que protagonizó el ataque contra Israel el 7 de octubre del 2023. ¿Qué motivó tan salvaje acto de terrorismo? La respuesta es clara. Un nuevo acuerdo de paz se venía gestando en la región, propiciado por el presidente Trump por allá desde los años 2020. Se trataba de los acuerdos de Abraham, que tenían por objeto el reconocimiento de Israel por parte de los países árabes y lograr por esta vía la paz permanente en la región. Firmaron 4 países árabes: Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Todo indicaba que Arabia Saudita, el más rico de los países árabes, también iba a adherirse. Pero en la víspera estalló la violencia. Irán, que no es árabe, sino persa, no podía permitir que eso ocurriera. Recordemos además que Irán es chiita, en tanto que los países árabes que iban a suscribir los acuerdos de Abraham son mayoritariamente sunitas. De haberse suscrito a estos acuerdos, Irán hubiese quedado aislado. ¿Qué ocurrió entonces? Todo indica que Irán logró atizar el odio común contra Israel, propiciando el ataque del grupo Hamas en la Franja de Gaza.
contando, por supuesto, con que Israel iba a reaccionar con suficiente violencia, lo cual hizo, por cierto, con un elevadísimo saldo de vidas palestinas perdidas, y por esta vía logró reanimar la animadversión árabe contra los judíos y así frustrar la firma de los acuerdos de Abraham. Como era de esperar, pues Estados Unidos apoyó a Israel, su aliado. Temeroso, por cierto, de que el conflicto se extendiese con la participación directa de Irán, decidió desplegar en la región el más poderoso de los portaaviones del mundo, el Gerald Ford, así como también el portaaviones George Washington, que en conjunto disponen de unos 180 aviones de combate de los más poderosos que conoce el mundo, y que van acompañados también esos portaaviones por una flota de destructores, fragatas, cruceros y submarinos. A su vez, trasladó también al Mar Rojo un submarino de propulsión nuclear de la clase Ohio, dotado de misiles balísticos Tomahawks. En conjunto, se trata de una fuerza formidable. Por su parte, el Reino Unido también planea desplegar en el Mar Rojo sus portaaviones Queen Elizabeth para proteger la navegación de tanqueros y cargueros que cada vez con más frecuencia están siendo atacados por los hutíes. ¿Quiénes son los hutíes? Se trata de un grupo terrorista chiita que opera desde el Yemen, respaldado por Irán. Apoyaron a Hamas en la guerra de Gaza y se llaman a sí mismos Ansar Allah. Eso quiere decir partidario de Dios. Son un partido político armado por Irán que controla de facto el norte del Yemen y que ha estado en guerra contra Arabia Saudita. Se ha declarado enemigo de Israel y enemigo mortal de los Estados Unidos. Los hutíes han atacado con misiles balísticos buques de guerra estadounidenses en el Golfo de Adén y también han atacado a numerosos buques con intereses de unos 50 países que por allí transitan. Además, milicianos proiraníes han lanzado ataques en más de 170 oportunidades en bases militares estadounidenses en Irak, Siria y Jordania, causando muertes y numerosos heridos entre las tropas norteamericanas. Mientras tanto, se teme que el grupo Hezbollah proiraní, ubicado en el Líbano, intensifique sus ataques de misiles contra Israel. Hezbollah es un partido chiita, cuyo nombre quiere decir Partido de Dios, y que fue creado por el Ayatollah Khomeini en la década de los 80. Se dice que el Hezbollah dispone de hasta de 150.000 misiles apuntados contra Israel desde el Líbano. Como vemos, están dadas todas las condiciones para un estallido generalizado de violencia. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha dicho que Estados Unidos prepara operaciones contra múltiples objetivos, la más grande que se ha visto hasta ahora, para agotar y degradar la infraestructura de estos grupos que Irán utiliza en el Medio Oriente. Ha señalado que atacarán donde, cuándo y cómo consideren necesario. De hecho, hasta este sábado que acaba de pasar, en la noche ya se han producido más de 85 bombarderos con bombarderos B-1 y misiles Tomahawk en distintos enclaves proiraníes entre Siria, Irak y Jordania, así como 36 blancos de los hutíes en el norte del Yemen. Afirma el Pentágono que esto es solamente el principio. Los hutíes, por su parte, prometen que responderán al ataque con una escalada de violencia. Irán, por supuesto, niega toda participación. Siempre se hacen los inocentes. Lo cierto es que el mundo está al borde de una guerra de incalculables proporciones. La situación está que arde. Es una guerra que le conviene a Rusia, por cierto, porque podría debilitar el apoyo que Estados Unidos le está brindando a Ucrania en su guerra contra Rusia. Además que probablemente provocaría un aumento de los precios del petróleo que favorecerían también a la ex Unión Soviética. Pero veamos qué efecto podría tener en Venezuela, que es lo que en verdad nos interesa. Muchos piensan que frente a la crisis que podría desatarse en los mercados, Estados Unidos optaría por pactar con el gobierno de Venezuela para que aumentase el suministro petrolero. Otros, sin embargo, recuerdan la máxima política que con frecuencia citaba Winston Churchill: los amigos de mis amigos son mis amigos, los amigos de mis enemigos son mis enemigos, y los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Quienes así piensan argumentan lo siguiente: si el gobierno de los Estados Unidos es enemigo del gobierno de Irán
y a la vez el gobierno de Irán es amigo del gobierno de Venezuela, difícilmente los norteamericanos van a confiar en medio de una crisis petrolera que podría alcanzar enormes magnitudes en un amigo de su enemigo. Mi conclusión es que lo que le conviene a Venezuela no es otra cosa que la neutralidad. Nuestra idiosincrasia es de origen judeocristiano. No tenemos arte ni parte en los conflictos históricos religiosos del mundo musulmán y por tanto mal hacemos en tomar partido en favor de Irán. Una vez más, les doy las gracias por abrirme sus ventanas en estas pantallas de sus computadoras y los invito a observar mi próximo programa.